Bienvenidos a ese estudio bíblico, el cual se titula ¿Qué hay más allá? ¿Qué vamos a hacer con Jesús en la eternidad? Este video es muy importante porque vamos a hablar en términos de vida eterna, donde el ser humano no puede morir, tiene vida eterna, ya ganó la vida eterna. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad con Jesús? ¿Nos vamos a quedar en el cielo solamente viendo a Dios y adorándolo? No. El ser humano va a cumplir unas funciones, pero nosotros debemos saber de que el ser humano no ha estado pasando de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el Creador nos está formateando debido a nuestro comportamiento inmoral, de acuerdo a nuestra infidelidad, por nuestra idolatría, por que somos incrédulos. Entonces Dios nos ha estado ¿qué? Formateando y estamos viviendo en un bucle del que no hemos salido. Esto yo lo he explicado en videos anteriores y por eso en esta oportunidad voy a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando en videos anteriores para entender qué es ir más allá, donde la humanidad va más allá de su comprensión, porque nosotros no hemos ido más allá de nuestra comprensión, sino que siempre hemos estado haciendo ¿qué? Lo mismo. Siempre hemos estado haciendo lo mismo y Salomón se dio cuenta de eso. Salomón en su sabiduría se dio cuenta de que estamos haciendo lo mismo. Miren lo que dijo. Eclesiastés capítulo 1, versículo del 9 al 14 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Salomón en esta frase lo está diciendo todo. Dice, ¿qué es lo que fue? Viendo que al pasado. Él dice, ¿qué es lo que fue? Pasado. Pasado. Él dice, lo mismo que será. Lo mismo que será. Lo mismo que él ve en el futuro. Entonces Salomón se dio cuenta que estábamos en un bucle. Estamos repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo como literalmente en un disco compacto. Como cuando tú metes una película en tu DVD. Pones una película y tú dices, venga, yo hice esta película tantas veces, pero los protagonistas no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ellos están actuando y en su rol se metieron en el personaje y actúan, pero yo puedo poner la película cada vez lo mismo y yo miro la misma película. Y eso es lo que estaba haciendo Dios. Dios en la humanidad ha estado viendo que la misma película. ¿Por qué? Porque los humanos no están yendo más allá. Porque Dios cuando mira que el ser humano llega a un punto porque escoge el camino de la maldad, Dios dice, hay que formatearlo. El hombre pierde la memoria y vuelve y empieza a crear todo de nuevo. Pero si el hombre escoge el camino del bien, Dios le va a permitir que ir más allá. Vamos a ir más allá de la comprensión y vamos a escapar de este bucle. Porque siempre hemos estado haciendo lo mismo. Eso es un resumen rápidamente. Dice, lo que, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a adquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces Salomón en su sabiduría se dio cuenta de que todo era ¿qué? Vanidad. Se dio cuenta que estamos en un bucle del cual no estamos pasando más allá. ¿Por qué no hemos estado pasando más allá? Porque el creador se da cuenta de que escogemos el camino del mal. Y el camino del mal nos lleva a un punto donde ya el hombre se vuelve un peligro para el hombre y yo lo que es que le formatea la mente y volvemos a empezar. Como tú formatear la película y dices, venga, esta película ya la miré. Cuando el hombre llega a cierto punto, tú dices, no, yo la apago. ¿Por qué? Porque es un peligro. Pero si nosotros escogemos el camino del bien, vamos a poder ir más allá de nuestra comprensión, vamos a poder ir más allá de lo que hemos vivido normalmente. Entonces decíamos que la historia comenzó con Adán y Eva, nuestra película, el disco, la película, porque debemos saber que la galaxia es como un disco compacto
que Dios pone ahí a reproducir la vida. Arranca la historia con Adán y Eva, pero entre la historia entre Adán y Noé, hay un formateo. Ahí hay un formateo, es decir, Dios cuando decide destruir el mundo, entre Adán y Noé hay un formateo. Por eso nosotros no sabemos casi nada de la historia entre Adán y Noé. Pero en ese tiempo los humanos vivían muchísimo tiempo. Vivían 900 años, vivían 700 años, 500 años, 400 años. Vivían muchísimo tiempo. Y nosotros, como Dios nos ha estado formateando por nuestro mal comportamiento, caemos en una ilusión de que nosotros estamos creando todo de nuevo. Decimos, no, es que nosotros somos los primeros en crear esto, cuando si revisamos, los antiguos ya lo habían hecho. Decimos, no, no, nosotros somos los primeros. Y nos damos cuenta de que los antiguos también ya lo habían hecho. Decimos, no, el Wi-Fi es un invento exquisito. Todo el mundo quiere Wi-Fi. Un invento genial. Y decimos, somos los primeros. Cuando revisamos, nos damos cuenta de que no, no somos los primeros. ¿Por qué? Porque cada vez que nos formatea, caemos en la ilusión de que somos los primeros. ¿Y volvemos a qué? A renacer. Renacimiento. Y empezamos a crear todo de nuevo. Y creemos de que estamos creando todo desde el principio, como si fuéramos los primeros, a causa del formateo. Y ese formateo está a punto de volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor ha visto que, el Creador, ha visto que el hombre en el futuro, ¿qué está haciendo? Se está preparando para una guerra, para matar al otro humano. Y Dios va a volver a formatear el mundo. Y arranca ¿qué? El milenio. En el milenio todo se va a crear de nuevo. Va a aparecer una persona que dice, no, yo voy a crear los carros, otros las motos, las bicicletas. ¿Por qué? Porque están arrancando de nuevo. Pero ese formateo implica también nuestras mentes. Por eso en el tiempo de Salomón, Salomón era un inventor, era un científico. Y hacían lo mismo que nosotros. ¿Qué hacían? Aparecían científicos que decían, miren, yo encontré una partícula. Yo encontré una partícula y como yo la encontré, le voy a poner mi nombre. Miraban las estrellas. Los de Babilonia, los caldeos, los egipcios, ellos miraban las estrellas y decían, no, yo encontré primero esa estrella, yo le voy a poner mi nombre. Había gente que encontró la relatividad. Para nosotros, quien descubrió la relatividad, ¿quién fue? Albert Einstein. Pero para los antiguos fue otra persona. Y nosotros quedamos en la ilusión de que todo está ¿qué? Todo es nuevo, nosotros somos genuinos. Y eso no es correcto. Para nosotros, Isaac Newton fue el que descubrió la gravedad. Pero para los antiguos fue otra persona. Fue otra persona. Y nosotros creemos que somos genuinos. Nosotros no estamos siendo genuinos. ¿Por qué? Porque Dios nos está formateando y estamos empezando de nuevo. Es otro comienzo, otro inicio. Es otro inicio. Caemos en la ilusión. ¿Por qué? Porque Dios nos formatea. Miren, nomás decimos de que Nicolás Tesla inventó una cantidad de cosas y él apenas nosotros alcanzamos a ver que 80 años. En 80 años una persona puede crear muchísimas cosas. Hablamos de hoy en día de Elon Musk. Elon Musk para llegar a la fama se demoró un tiempo y está trabajando en tecnología. Pero él al final, cuando llegue a 80 años, ya no va a poder hacer nada. Imagínate tú los humanos que vivían al principio. Hablamos de que Matusalén vivía casi 979 años. ¿Cuántas cosas no puede haber inventado él? ¿Por qué? Porque vamos diciendo es que Matusalén se quedó sentado y no hacía nada. Él no hacía nada. Él no se dedicaba a nada. Vamos a decir de que entre Adán y Noé no se creó nada. Ellos no hicieron nada. Eso es lo que nosotros creemos. Pero ellos crearon todas las cosas, porque ellos fueron los primeros. Ellos crearon primero arrancaron con la rueda, luego la bicicleta, luego utilizaron que se dieron cuenta del caballo, el carruaje, crearon carros, avionetas, todo normal, como si fuera una generación normal. Pero a causa de que Dios lo formateó con el agua, nosotros volvemos a empezar y empezamos a crear todo y nosotros lo estamos haciendo a un ritmo diferente al de ellos porque ellos vivían muchísimo tiempo. Pero nosotros lo hacemos a medida de ¿qué? 80 años y le pasa el siguiente, 80 años y eso que nos estamos viviendo es que 80 años y estamos creando cosas. O los antiguos, ¿cuánto tiempo vivían? Vivían muchísimo tiempo.
Ellos aquí, entre Adán y Noé, ya habían encontrado que la relatividad, la partícula de Dios, el átomo, la gravedad, habían encontrado todo, todo. Ellos ya lo habían descubierto todo. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Caemos en el renacimiento, por eso renacimiento, volvimos a nacer y volvemos a sacar otra vez esta información, pero ya no decimos, no, es que eh, Isaac Newton fue el de la gravedad para nosotros, no para los antiguos fue otra persona, porque los antiguos decían, no, Dios creó la relatividad, yo la descubrí, y para nosotros, ¿quién fue? Albert Einstein, para nosotros, no para ellos. Ellos también ya habían encontrado todo y tenían mucho más tiempo para hacerlo, porque vivían muchísimo más tiempo y tenían una tecnología mejor a la de nosotros, mejor a la de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo menos tiempo, pero estamos cayendo en la ilusión de que somos los primeros. ¿Por qué? Porque Dios nos formateó, es como si se te borrara la mente. Entonces, cuando Dios formateó el mundo, caemos en la ilusión de que estamos creando todo de nuevo y somos genuinos. No, no, ya habían creado todo, ya habían creado todo. Entonces estamos cayendo en el formateo. Pero ¿por qué Dios no formatea? Porque tú podrías pensar de que Dios es malo. ¿Por qué nos hace eso? De formatearnos la mente. Usted debe saber que todo arranca por el tema de la marca de la bestia. La marca de la bestia no es algo nuevo. No es algo nuevo. No es algo para ese tiempo nomás, sino que los antiguos también se protegían de la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es cuando el hombre quiere controlar al hombre y hace lo que ni siquiera Dios hace, que es buscarle controlar la mente al hombre. Entonces, a causa de que el hombre encuentra ese potencial, porque nosotros lo hacemos todo el tiempo, queremos controlar la mente de los demás, queremos controlar, tú tienes un negocio y quieres controlar a tus clientes, controlar lo que más pueda, ¿para qué? Para minimizar los riesgos. Hablemos un ejemplo, hoy en día TikTok. TikTok es una aplicación totalmente adictiva. Y ellos cada vez agregan más estudios, ¿para qué? Para que poder controlar la mente a los usuarios y ser la aplicación número uno. Pero Dios no le permite eso al hombre. ¿Por qué? Porque ni siquiera Dios lo hace. Dios no te controla. Por más de que Dios quiere que tú vayas a la iglesia, que tú ores, que tú hagas eso, Dios no te controla. Dios no controla a nadie. Pero el hombre dice, no, yo voy a tomar control de la mente de los humanos. Ahí aparece que la marca de la bestia. Y cuando el hombre aprende eso, se vuelve un riesgo para los demás. Entonces tienes que volver a empezar de nuevo. Y el hombre se vuelve ¿qué? Vuelve y se vuelve inocente de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre se fue. Hay dos caminos. Tenemos a Adán. Está el camino del bien y está el camino del mal. Y Adán decide recorrer el camino del mal, pero cuando camina el camino del mal se encuentra con ese código, el 666. Y ese código, ahorita lo vamos a explicar, es el código de la bestia. La bestia, cuando tú tienes una bestia, tú dices, venga, es que tengo una bestia, tengo que controlarla. Tengo que controlarla. Y la forma de controlar una bestia es a través del dolor. Ahorita lo vamos a entender. Y también es el camino del bien. Pero nosotros no estamos recorriendo el camino del bien, ¿o sí? No nos engañemos. No nos engañemos, no lo estamos haciendo. Siempre nos inclinamos hacia el mal. Y cuando recorremos ese camino, llegamos acá y Dios dice, ya ellos encontraron esto. Dios espera un tiempo y luego dice, no, hay que formatearlos. Y formatean. Y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar. Y caemos en la ilusión de que estamos empezando de nuevo, como un formateo. Imagínate tú tener una memoria. Tú tener una película. La película de la vida es más compleja. Porque tú en un disco, si tienes una película y la formateas, la película se borra. Se borra. Pero en la vida se formatea, pero los personajes siguen viviendo. Pero sus memorias vuelven a un estado de ¿qué? De inocencia. De inocencia. Y eso es lo que Dios quiere, llevar otra vez al hombre al estado de ¿qué? De inocencia. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículos de 2 al 4, porque Salomón entendió esto.
Para poder entender eso, tú tienes que tener un nivel de conciencia mucho más alto que incluso el tiempo y el espacio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Salomón se dio cuenta de que en cada generación se inventan cosas nuevas, pero había un momento en que decía, esto vuelve y se repite, vuelve y se repite y creamos lo mismo. Él se dio cuenta de eso. Salomón en su momento, que estamos hablando que Salomón existió hace años, en su momento se dio cuenta de eso. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Salomón sabía de que iba a venir un rey, un gran rey, haciendo referencia a Jesús, de que un gran rey vendría, Jesús. Y él está diciendo, venga, ¿qué se podrá hacer después de que venga el gran rey? Esta parte me gusta muchísimo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Salomón se dio cuenta de que seguimos haciendo lo que ya había sido hecho. ¿Estamos en qué? En un bucle. Y no estamos yendo más allá. ¿Por qué no estamos yendo más allá? Por causa de la marca de la bestia. Siempre nos encaminamos por el camino del mal e encontramos la marca de la bestia. Y cuando tú encuentras ese poder, quieres utilizarlo con las personas. Quieres utilizarlo con las personas y eso quiere un control mental. Tú quieres utilizarlo. Por eso, cuando tú te encaminas por el mal, al final vas a encontrar algo en el mal. Y es el control mental. Y ni siquiera Dios hace eso, porque Dios no te controla. Dios, por más de que tú hagas lo malo o hagas lo bueno, Dios no te controla para nada. Tú dices, no, es que yo soy bueno porque Dios me controla. Eso es imposible. Dios no controla a nadie. Tú dices, no, es que yo hago lo malo porque me controla. No, tú eres malo. Dios no controla a nadie. Dios no controla a nadie. Debemos entender eso. Dios no controla a nadie. Y aquí que Salomón dice, venga, ¿qué se podrá hacer después de que venga el rey? ¿A qué rey estaba haciendo referencia? A Jesús. Él dice, nada, sino lo que ya había sido hecho. Lo mismo. Entonces, estamos en un bucle. ¿Cómo hacemos para ir más allá? Eso es lo que vamos a explicar en este video. Eso es un resumen para poder entender qué es ir más allá. Todo eso es un resumen, porque eso lo estamos viendo en otros videos. Entonces, para ir más allá, tenemos que cumplir ciertas misiones que están en la Biblia. En la Biblia, el Creador nos dejó unas órdenes que debemos cumplir, entre las que saque llenar la tierra. Esa es una misión que debemos cumplir. El Creador nos asignó una misión en la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28 y dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Llenar la tierra es una misión que Dios nos da. Entonces tenemos una misión. Mucha gente dirá, no, es que la tierra no se puede llenar. ¿Por qué? Dicen, no, es que la sobrepoblación, el hambre. Ustedes saben que si nosotros trabajamos en el nombre del Señor, que es Jehová nuestro Dios, con el amor de Jesús, vamos a poder solucionar eso y vamos a cumplir la misión y vivir en armonía con los animales, con el Creador, con el hermano, con cada persona y cumplimos la misión. Cuando Dios diga, venga, le digamos a Dios, Dios, hemos hecho lo que tú nos ordenaste, hemos llenado la tierra y por eso Jesús viene. Jesús viene para cumplir esa misión, diciéndoles, miren, no se preocupen, yo voy a hacer que la tierra dé buen fruto, van a construir buenas casas, van a poder habitar toda la tierra, llenarla, como ordenó el Padre. Y cuando ustedes digan, misión cumplida, hemos cumplido la misión. Dios, como la tierra se llena, Dios ordena otro planeta.
Dios ordena otro planeta. ¿Para qué? Para que lo habitemos. ¿Por qué? Porque ya hemos cumplido la misión. Ya hemos cumplido la misión de qué? De llenar la tierra. Eso es que ir más allá, donde nosotros ya vamos a ser testigos directos de ver cómo Dios ordena otro planeta. ¿Y vamos a ser qué? Testigos de Dios. Donde decimos, no, es que nosotros vimos cómo Dios ordenó ese planeta. Y vimos los dos primeros, otros Adanes, los primeros humanos enviados a otra tierra a llenarla. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los planetas están en desorden. En el Génesis se habla de que Dios creó, pero esa creación que Dios hizo literalmente fue ordenar un planeta. El planeta estaba que lleno en agua. Y Jehová empezó a hablar, dijo, sepárense las aguas, de las aguas que están ahí en la tierra, suban y fórmense en el cielo. ¿Eso es correcto? Es totalmente correcto, porque el firmamento, el cielo son nubes. Las nubes están hechas ¿de qué? De agua. Es agua sobre las aguas. Descúbrase lo seco. Produzca la tierra hierba verde. Dios creó todas las plantas, los hongos, todos los seres. Luego le dijo, produzca el agua, los monstruos marinos y la tierra, los animales y las aves del cielo. Luego se dispuso a hacer el sol, la luna y las estrellas. Y creó a Adán y a Eva. El planeta ya está. Debe ser ordenado, pero para eso tenemos que cumplir una misión, para que el hombre pueda ir más allá. Ir más allá y no estar repitiendo el bucle. Ir más allá. Pero el hombre cae en el miedo. Dice, no, vamos en contra de la misión que Dios nos dio. Decimos, los científicos empiezan a decir, no, es que hay mucha sobrepoblación. No podemos seguir teniendo relaciones sexuales. La gente debe tener ya un hijo. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Ellos ni siquiera saben el mundo. El mundo es para ser habitado. Dios lo creó con esa intención de que fuera habitado. ¿Por qué? Porque otra misión que Dios nos da es sojuzgarla. ¿A quién? Al planeta. Ustedes saben que el planeta tiene una conciencia. El planeta tiene una conciencia. Y ahí es donde el hombre demuestra su capacidad, porque no solamente es, no, entonces como Dios mandó a que tengamos relaciones sexuales y llenemos la tierra, hagámosle. No es así de fácil, ya que la tierra tiene una conciencia. El planeta tiene una conciencia. Y Dios dijo, dominen la tierra. Y la tierra dice, yo no me voy a dejar dominar por los humanos, no me voy a dejar dominar. Entonces tenemos la tarea de qué? De dominar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene una conciencia y ella no se va a dejar dominar. Va a ser de que nos peleemos entre nosotros. Porque hay un control. Dominas la tierra o la tierra te domina a ti. Y tú dices, ¿cómo la tierra me va a dominar a mí? Yo tomo mis decisiones yo. Eso es lo que tú crees. La tierra tiene conciencia y tiene la capacidad de controlar a los humanos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las aves que se mueven, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, una misión es que llenar la tierra. ¿Para qué? Para expandirnos. Para expandirnos, por eso lo debemos hacer que en el nombre del verdadero Dios. Porque si decimos, ay, bueno, vamos a llenar la tierra y lo hacen los árabes y los musulmanes, Dios termina ¿qué? Destruyéndolos. ¿Por qué? Porque ellos van a expandir el nombre de un Dios falso. O que lo hagan los budistas. Dios también va a decir, no, porque Brahma no es el creador. Entonces Dios no va a permitir de que ellos lo hagan. Dios no lo va a permitir, ni tampoco de que lo hagan pensando en un Dios falso. No, que la Virgen María. Dios tampoco va a permitir eso. Dios no va a permitir eso. De que un Dios falso llene la tierra, no. No. Por eso Dios también lo formatea. Si tú creas un Dios para ti, porque el hombre puede hacer eso, crear, tú puedes creer y crear tu propio Dios, aparte del verdadero. Pero Dios no permite eso. Por eso Dios también formatea al hombre. Dios también lo formatea por eso. Porque expande un Dios erróneo. Si lo hacemos con el creador, Él nos ordena otro planeta. ¿Quién fue el que creó el mundo?
Jehová nuestro Dios, su Hijo, Jesús de Nazaret. Solamente con ellos podemos expandirnos. Sin ellos no. No, él no lo va a permitir. Entonces, Dios nos formatea por causa del conocimiento de la marca de la bestia. El conocimiento de la marca de la bestia siempre cambia de acuerdo a la generación. En la generación anterior hablamos de que Adolfo Hitler era una representación de qué? De la bestia. Adolfo Hitler era una representación de qué? De la bestia. Y él tenía un poder. ¿En dónde? En la garganta. Él sabía convencer. Él sabía convencer. Cualquier persona que lo escuchara sabía que sus ideas entraban en la mente y te convencían. Pero ese conocimiento no llega a la persona así como así, sino que eso se enseña a través del ocultismo. Por eso, si nosotros analizamos a Adolfo Hitler, él utilizaba este símbolo. Y si ustedes investigan, este símbolo no tiene nada que ver con los nazis, sino que nosotros lo pensamos que tiene que ver con los nazis, pero este símbolo tiene que ver con una trascendencia espiritual. Es decir, Adolfo Hitler era parte de qué? De un culto ocultista. Y en ese culto te enseñan misterios para controlar la mente. Y en el ocultismo se mira mucho de qué? De la lobotomía. La lobotomía es que te abren la mente. Una persona, incluso hacen esto. Dicen, venga, necesitamos un cerebro fresco. Te llaman a un lugar, te sedan y te abren la mente. Te abren la mente, literalmente. Así estés latiendo. ¿Por qué? Porque necesitan un cerebro fresco para mirar cómo trabaja. La lobotomía es algo cruel y eso lo hacen en el ocultismo. Lo practican los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Y por eso es que ellos saben, ellos son los que manejan los medios de comunicación. Los medios de comunicación son literalmente son medios de control mental. La televisión te controla, enferma tu mente metiéndote malas noticias. Te enferma eso. Tú dices, venga, es que tenía un buen día. Miré las noticias y me siento mal. Me siento mal. Tenía un buen día. Pero ahora miré tantas malas noticias que me siento tan mal. Me siento fatal. Es un medio de control mental. Ellos lo saben. Ellos saben hacer películas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que tú dices, uy, qué película tan buena. Pero tú no sabes toda la ciencia, todo el sufrimiento que soporta una persona para que ellos entendieran que a la mente le gusta no mirar solamente acción, porque ya a la mente no le gusta solamente la acción, sino que a la mente le gusta pasar por diferentes estados. Le gusta primero estar en un estado dramático, luego le gusta estar en un estado romántico, luego algo de acción, luego algo de sexo, luego, ¿por qué? Porque la mente tiene ciertos, entonces lo que hacen en las películas ya no es hacer una historia como realmente es. Es decir, van a hacer una película de la vida real, pero dicen, no, es que hay que agregarle ciertos estados de emoción para que al público le guste. ¿Por qué saben eso? Porque ellos abrieron la mente y empezaron a revisar eso. Empezaron a revisar, lo mismo pasa con el marketing. Por eso el marketing también es control mental. El marketing es control mental. Dice, no, es que esos son los colores que más le gustan. Es decir, ya no estamos vendiendo lo que realmente queremos vender del corazón, sino que queremos vender es a través del control mental. Todo es control mental. Y esos secretos están donde? En el ocultismo. En el ocultismo. Y Adolfo Hitler él pertenecía a algún culto. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que esto pertenece a los nazis, eso no tiene nada que ver con los nazis. Eso tiene que ver con un nivel espiritual. Él tenía un conocimiento ocultista. Y ahí tú lo aprendes y aprendes a cómo, con la palabra, controlar la mente. Que eso lo hacen ¿quiénes? Los que practican la hipnosis. Mírate, un ejemplo de una persona que haga una hipnosis. Dice, venga, ¿cómo entró en su mente? Solamente estaba hablando. Eso estaba haciendo. Estaba hablando. El poder de la palabra en la mente. Tú dices, venga, esta persona lo hipnotizó, pero solamente le estaba hablando. Y apenas le hizo un toque. Eso lo sabía Adolfo Hitler. Adolfo Hitler utilizaba esas técnicas. ¿Para qué? Para pasar el control mental. Entonces Dios se da cuenta de que el hombre ya comprendió eso, pero para el hombre recopilar esa información tiene que hacer muchos sacrificios, matar mucha gente, abrir la mente a mucha gente, a practicar muchas lobotomías. Alex Crowley hacía eso, era un villano, alguien cruel.
Estaba en búsqueda de eso. También están en busca de qué? De la neurona central. Nosotros tenemos en el cuerpo una neurona central, que es la que se encarga de dirigir las otras neuronas. Un ejemplo, tú dices, venga, los que viven en Colombia dicen, nuestra neurona central hoy en día es que Petro, él es nuestra neurona central. Si algo le pasa a Petro, pues las otras neuronas decaen. Así mismo ocurre en tu mente. En tu mente ocurre el mismo efecto. Incluso en una familia todos tienen que una neurona central. Estoy diciendo es que todos están a favor de la madre. La madre es que la neurona central de una familia, que si atacan a la madre, todo el mundo dice no, no podemos. O si conquistan a la madre, conquistan toda la casa. ¿Por qué? Porque es la neurona central. Es la neurona central. Y asimismo ocurre en la mente. Todos tenemos una neurona central. Y esa neurona central, si la controlan, están controlando toda tu mente y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta. Incluso con eso se puede utilizar ¿qué? El dolor. El dolor. Ustedes saben que voy a explicar a través de algunas series, pero solamente es una forma de ¿qué? De ejemplificar. Decimos que la marca es algo que me pertenece. Pertenencia. Pertenencia. Tú dices, no, es que esa es mi marca, mi pertenencia. Entonces decimos que es la marca del anticristo. El anticristo es una persona que va en contra del Cristo. Jesús nunca, por más de que Él es Dios, nunca controla tu mente, tanto que así que Jesús es muy educado. Hay que decirlo, Jesús es muy educado porque Él te dice, mira, déjame entrar en tu corazón. Te pide permiso cuando Él no tendría que pedir permiso. ¿Por qué? Porque tiene el poder de todo. Jesús puede entrar en todos los corazones y en todas las mentes. Si Él dice, yo quiero entrar y punto, porque yo soy Dios. Pero Él no dice eso, Él dice, déjame entrar en tu corazón. Porque Jesús es muy educado. Él es muy educado. En realidad te pide permiso para poder entrar en tu corazón cuando Él es Dios. Pero el anticristo dice, no, yo los voy a obligar. Dios no quiso robots, quiso humanos. Pero el anticristo te quiere volver un robot. Dice, marca. Tú dices, no, es que venga, esa persona tiene mi marca. Yo influyo en él porque tiene mi marca. Bestia, control. Tú tienes una bestia. Dice, no, dice, no, es que esa persona es una bestia. Hay que controlarla. Control. 666, hombre. Hombre. Entonces, el hombre controla al hombre. Controla al hombre. Entonces, decimos, si ustedes han visto la serie de Escuadrón Suicida, vemos de que ellos son un escuadrón literalmente de personas que han hecho cosas malas, pero lo necesitan porque tienen unas habilidades. Pero para que ellos no se salgan de control, les ponen unas bombas en la mente y con eso los controlan. Los controlan. Entonces, digamos que a ti te meten algo en la mente. Al principio te van a decir, mira, esto es para tener control de tu cuerpo. Así te avisamos cuando tú estés enfermo. Vamos a saber dónde vas a estar. Nadie te va a secuestrar porque si te secuestran, va a haber un chip dentro de ti y te vamos a encontrar rápidamente. Temas de salud. La gente va a decir, wow. E incluso pueden saber cuando tú tienes hambre y te pueden enviar una pizza. Y tú dices, eso suena muy bien porque se preocupan por mí. Puede que yo me desmaye y con ese chip me encuentran. Pero recordemos que todo tiene una doble intención. Cuando ya hay una amenaza y yo quiero controlar todo, yo digo, bueno, utilicemos ese chip para afectar la neurona central. Y le enviamos un qué? Un dolor si no obedece. O le ponemos una bomba en el interior. Si decimos, no, es que tenemos control de todas las personas. Aquí podemos ver a toda la familia. Toda la familia se puso el chip. Pero esa persona no quiere obedecer. Oprimamos el botón, matar. El chip derrama un líquido sobre ti y ya estás muerto. Y ya estás muerto. Control. Lo mismo, si tú te viste la serie de Invincible, temporada 3, vemos de que Sisul es un trabajador gubernamental que trabaja con superhéroes en la serie. Es un ejemplo en la serie. Y Sisul se ve amenazado por Mar. Al principio Mar era un instrumento útil para él, pero luego lo vio como una amenaza y le implantó un chip en la mente que envía unas vibraciones que le causaban dolor. Literalmente lo estaban que torturando. Y César quería controlarlo a través del dolor, del dolor, del dolor. Y por eso Dios siempre formatea al hombre, porque encontró ese conocimiento que es malo y ¡buf! Hay que formatearlo.
porque se vuelve un peligro para el otro hombre. ¿Por qué? Porque el hombre a que está arriba quiere dominar a los demás. Dice, venga, he encontrado esto, he encontrado la neurona central, he encontrado dónde está el talón de Aquiles de la humanidad. Voy a controlarlos. Pero al principio no hay que decirles que tú los vas a controlar a través del dolor, porque nadie se dejaría aplicar eso. Hay que decirles, no, mira, eso es para la salud. Para la salud te voy a vigilar, te voy a cuidar, te voy a amar, no te va a pasar nada conmigo. Pero si te rebelas conmigo, yo voy a utilizar eso en tu contra. Yo lo voy a usar en tu contra. Al principio vas a poder comprar, vas a poder entrar a sitios exclusivos porque tienes la marca. Vas a poder comprar ropa en descuento porque tienes la marca. Pero cuando me amenaces, yo te voy a controlar, yo te voy a hacer sufrir. Por eso decimos de que el 666 en hebreo significa Nerón. Nerón también tiene que ver con neurona. Neurona. Por eso todos tenemos, incluso el mundo tiene una neurona central. Decimos, no, si controlamos la neurona central de Inglaterra, decimos que es el rey de Inglaterra. Él es que la neurona central. Si tú llegas a controlar la mente de él, controlas toda Inglaterra. ¿Ya? Por eso Nerón y neurona suenan similares. Y siempre tenemos que una neurona central. Por eso el anticristo es una neurona central del mundo. Él va a tener mucho control. Él va a tener mucho control. Es realidad. Entonces cuando vemos la serie de Invincible, Sisul es un trabajador gubernamental. Pero él siente que una amenaza y es capaz de hacer lo que sea supuestamente para proteger los intereses del país. Pero nosotros no debemos hacer eso porque si Dios no recurrió al control mental, nosotros tampoco debemos hacer eso. No debemos hacer eso. También lo vimos en dónde. En Dragon Ball Z con Broly. Broly tiene un poder bestial. Bestial. Pero él tiene que una marca. Y lo controla su padre. ¿A través de qué? Del dolor. A través del dolor. Del dolor. Recordemos que esto no te lo van a poner a ti con dolor porque nadie se dejaría aplicar nada con dolor. Nadie lo haría, sino que eso te lo van a romantizar. Entonces, cuando tú tengas eso por dentro y ese mini robot lo lleven, porque no van a necesitar aplicártelo directamente en tu neurona, sino que entre en el cuerpo. Simplemente que entre en el cuerpo. Y Salomón también se dio cuenta de eso. Salomón se dio cuenta de esto, porque como les digo, estamos en un bucle. Eclesiastes capítulo 8, versículo 9 dice, todo esto he visto. He puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. ¿Por qué? Porque Dios se enoja. Dios nunca ha recurrido a controlar a los humanos de esa manera, anticristo. Pero el anticristo sí. En vez de darnos libertad, busca que reprimirnos más, supuestamente para el control, para el tener control y gobernarnos porque él se cree digno de gobernarnos. El anticristo se siente tan digno de controlarnos. Es realidad, pero también es un peligro. Es un peligro. Es realidad, por eso Jesús dice, no se pongan la marca, no se la pongan, no se la pongan, se la pongan porque eso controla tu mente, tus acciones. Y piensa un segundo, si tú tuvieras algo por dentro que te afectara y te dieran la orden, mira, vas a tener que ir a matar a una persona. Y si no, te vas a sentir un dolor terrible. Tú por el dolor terrible y no poder sacar eso, vas a hacerlo, vas a cumplir cualquier orden. Y vas a quedar a merced de esa persona. Te van a tener controlado. Y te vas a sentir también muy asustado, porque debemos saber que esa neurona central también te puede hacer que escuches voces dentro de ti. Un micrófono. Y escuchas una voz dentro de ti. Tú dices que escucho voces. Todos sabemos que te metieron un chip. Y afecta con tu sonido. ¿Por qué? Porque todas las neuronas están conectadas. Y hay una neurona de qué? Del sonido. Del sonido. Esa es la realidad. Entonces digamos que nosotros nos vamos a enfrentar a una bestia diferente a de Adolfo Hitler. Una más avanzada. Por eso los escritores dicen que la cuarta bestia es muy diferente a las otras anteriores. Porque esa tiene que dientes de hierro, tiene que ver con la tecnología. Entonces, Jesús también habló de que estamos llegando a un mismo punto, ya que Jesús es el Señor del tiempo. Jesús creó el tiempo. Y Él está diciendo, miren, ustedes van a llegar al mismo punto. Y ahí los voy a tener que formatear. Eso es lo que dice Jesús. Palabras de Jesús.
Mateo capítulo 24, versículo del 35 al 39 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Quién es el Padre de Jesús? Jehová nuestro Dios. Más como en los días de Noé. Entonces Jesús hace la comparación de que entre Adán y Noé hubo un formateo. Entre Noé y Jesús hubo otro. Jesús partió el tiempo a la mitad. Por eso decimos antes de Jesús y después de Jesús. Llegamos a nuestros tiempos. Estamos en el 2000. Estamos en el 2025. Y Jesús dice, como en los días de Noé. Es decir, estamos llegando al mismo punto, al tiempo de qué? Del formateo. Y Jesús dice, ustedes no van a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé, así va a ser en el futuro. En el mismo tiempo, Dios lo va a volver a formatear, pero a través del fuego, donde Dios borra todo. Y nuestras mentes también caen en el olvido. Formateo. Como en los días de Noé, Jesús mismo lo dijo. Como en los días de Noé, cuando es que estamos llegando al mismo tiempo, al mismo lugar, no estamos yendo más allá. Y en ese video lo que vamos a explicar es eso. Me demoré 41 minutos en el resumen, pero vamos a explicar ahorita qué es lo que hay más allá del tiempo, qué es lo que Jesús nos va a ofrecer en la eternidad, qué vamos a hacer con Jesús en la eternidad. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estamos llegando al mismo punto. Y Jesús mismo lo dijo, como en los días de Noé. Cuando ustedes estén en los días de Noé, ahí ya no van a pasar más. De ellos no van a pasar más. Porque siempre estamos llegando al mismo punto. Estamos viviendo el mismo tiempo en un bucle. Salomón se dio cuenta, Jesús lo confirmó, dijo, ustedes están llegando a los tiempos de Noé. No están pasando más allá. Porque el camino que ustedes están recorriendo es el camino del mal, cuando deben recorrer el camino del bien y no controlar ninguna persona a nadie, porque si Dios no lo hace, tampoco nosotros debemos controlarle la mente a ninguna persona. Entonces, como el hombre encuentra ese conocimiento a causa de que caminó el camino del mal, se encontró con la marca de la bestia y quiere utilizar ese potencial, Dios lo ve como una amenaza grande, no para Dios, sino para el otro hombre. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la ilusión de que siempre tienen buenas intenciones con nosotros, pero realmente son malas. Adolfo Hitler tenía muy malas intenciones. En su mente él quería controlar el mundo. Controlar el mundo. Mucha gente tenía en su mente la intención de controlar el mundo. Dios, Adolf Hitler no era una amenaza para Dios, sino para las otras personas. Y por eso él permitió que hiciera una obra. Muéstrale al mundo lo que usted quería hacer. Y luego lo quita de la tierra. Ahora bien, entonces vamos a entender lo que Jesús quiere para el hombre, lo que Dios quiere en la eternidad. Primero que el hombre entienda de que que si yo domino al hombre, no voy a tener tiempo para yo desarrollarme, porque voy a estar todo el tiempo viendo al hombre, lo que hace el hombre, controlándolo, y yo voy a poder crecer espiritualmente, no voy a poder, entonces por eso, cuando yo recurro al control mental o a la marca de la bestia, yo no voy a poder desarrollarme yo mismo, sino que yo voy a estar siempre pensando en controlar a la otra persona. Entonces, no dejo que él crezca, ni tampoco yo crezco. Pero cuando yo me desarrollo yo mismo, con el creador, el asunto es diferente. Y la intención de Dios es transformarnos en Dios. La intención de Jesús es volvernos Dios. Eso es lo que le ocurre al hombre. El hombre es una obra sin terminar. Nosotros somos perfectos, pero nos falta carácter, nos falta mística. Y esa mística nos la da Jesús. Donde el hombre tiene estas fases. El hombre es un, un humano, un humano, un humano. Luego pasa a ser un Adán.
De un Adán pasa a ser un nazareno. Nazareno. Del nazareno pasa a ser un Dios. Y tú para ser un Dios tienes que tener ciertas habilidades. Y esas habilidades se las da Jesús, ¿en dónde? En el Nazareato. Él te las da, Él te las enseña. El problema es que Jesús es el maestro de todos, pero no le dice, hola. Jesús no te dice, hola, mucho gusto, yo soy Jesús. Y te voy a enseñar unas habilidades místicas para volverte un Dios. Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Sino que Jesús llega y te enseña. Punto, te enseña. Jesús lo hace. Él no se presenta. Él no se presenta. Y para mucha gente es muy confuso porque dirá, venga, pero es que a mí Jesús nunca me ha enseñado. Pero yo te puedo mostrar de que Jesús sí te ha enseñado. El problema de Jesús es que Jesús no se presenta, no te dice, mira, yo soy Jesús. Él no te lo dice, sino que Él se queda en incógnito. Él se queda en incógnito. Y Él va cambiando de personaje. Él va cambiando de personaje. Y muchas veces no lo entendemos. Y Él va cambiando de personaje. Primero es todo. Luego te lleva a las enseñanzas de quién? De Hermes Trismegisto. Luego te enseña Elena Blavatsky. Luego te lleva al psicopómpico. Luego te lleva a Barbelón. Y tú dices, venga, pero es que yo he pasado por diferentes maestros. Y Jesús te dice, yo soy todos ellos. Yo soy todos ellos. Porque Jesús es el todo. Él va cambiando de personaje y te va enseñando. Va cambiando de personaje. Es realidad. Él va cambiando de personaje. Entonces debemos entender de que Jesús nunca se presenta diciendo, oye, yo soy Jesús y te voy a enseñar a ser un Dios. No. Sino que Él simplemente te empieza a enseñar. Te enseña. Te enseña a manifestar cosas, que eso es lo más básico. Manifestar cosas. Te enseña magia. Te enseña los ángeles elementales. Te enseña a viajar en el tiempo. Te enseña alquimia. Te enseña palabras de poder. Te enseña grimorios. Jesús te lo enseña, pero Él siempre queda en incógnito. La X. Es decir, la gente no se da cuenta de que Jesús es el que les enseña, el que los está transformando en dioses. Pasar de ser un hombre normal a ser un dios. ¿Por qué? Porque tienes ciertas habilidades. Y tú cuando encuentras esa habilidad que haces, la pules y te vuelves un dios. Te vuelves un dios porque eso es lo que Jesús quiere. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios de dioses. Él está más allá de nuestra comprensión. Él tiene mucho poder porque Él creó el mundo, Él solo. Él creó el mundo, Él solo. Jesús no le pide cuentas a nadie. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Solamente a su Padre, Jehová de los ejércitos. Y Jesús se transforma en un Dios. ¿Y lo hace a través de qué? El conocimiento místico, que nos hace dioses. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 8 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría oculta es lo que se practica en el ocultismo y solamente se le da a ciertas personas, no se le enseña a todas. ¿Por qué? Porque hay un poder enorme. Y lo que ocurre es que los que han pasado, que son los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, ellos se han encontrado de que ellos no son dignos de alcanzar ese poder. Y Dios los descarta como dioses. Dios dice, si ustedes fueran dioses, ustedes serían los peores dioses. ¿Por qué? Porque Jesús es el maestro de ellos, sino que ellos no se dan cuenta. Jesús le enseña a todos, pero no todos saben de qué Jesús les enseña. Jesús mira a todos, pero no todos miran a Jesús. Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Jesús es el que le enseña a los masones. Jesús es el que le enseña a los Illuminatis, sino que ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque
Jesús va cambiando de personaje. Y, y él se presenta de acuerdo a tu nivel de conciencia. Uno de los niveles de conciencia más bajos es el de Hermes Trismegisto. Entonces, cuando él te hace que tú busques las enseñanzas de Hermes Trismegisto es porque tienes un nivel de conciencia medio. Y él se te aparece como Hermes Trismegisto. Pero luego te hace ver las enseñanzas de quién? De Poimiandres. Y Jesús cambia de personaje. Ya cambia de Hermes Trismegisto, cambia a Poimiandres. Cuando tú ya has entendido las enseñanzas de Poimiandres, te llevan a Tod. Cuando Jesús se da cuenta de que aprendiste las enseñanzas de Tod, te lleva a uno mayor. Y él va cambiando de personaje, va cambiando de personaje. Y él te enseña. Él te enseña, por eso siempre está cambiando de personaje. Y eso le llama que sabiduría oculta. Y por eso él también se oculta para ver si tú eres digno de ese potencial. Porque si no eres digno, él te descarta. Él dice, si tú fueras un dios, sería el peor dios. Por eso muchos masones e illuminatis, ellos fueron descartados para ser un dios. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Te va enseñando, se llama la escuela del Nazareato. Muchos lo llaman el camino del guerrero. Él te enseña alquimia. Jesús te enseña magia. Te enseña magia. Y mucha gente que aprende con Jesús, luego ¿qué hace? Se separa de Jesús y se vuelve un brujo. Se vuelve un brujo. Porque tú cuando te separas de Jesús, utilizas eso que Jesús te enseñó para hacer lo malo. Mientras quedes unido a Jesús, Él te sigue enseñando magia. Él te sigue enseñando magia. Él te enseña a controlar los ángeles elementales, el agua, el fuego, el viento, la tierra. Te enseña el tiempo, el flujo del tiempo, ver las grietas del tiempo, para que tú puedas viajar en el tiempo y entender el tiempo. Porque Jesús creó el tiempo. Jesús te enseña palabras de poder. Palabras de poder son palabras para llamar a la existencia. Una palabra clave es abracadabra, por eso decimos abra. Decimos ábrase, cava. ¿Qué es la cava? El corazón. Ábrase el corazón y la mente y tú llamas algo a la existencia. Aparezca una manzana. ¡Buf! Aparece. Porque tú llamaste la manzana a la existencia. Son palabras de poder y Jesús te las enseña. Para que tú te vuelvas de ser un hombre normal, te vuelvas un Dios. Y tú dices, bueno, tú como Dios, ¿qué sabes hacer? Ah, no, yo sé llamar cosas a la existencia. Ah, no, yo como Dios, yo sé cosas del tiempo. Yo sé magia. Yo sé controlar los ángeles elementales. Entonces, Dios quiere que el ser humano se vuelva ¿qué? Un Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios de dioses. Y eso se aprende en la escuela del Nazareato. Jesús te lo enseña, que eso es ir más allá de simplemente el bucle el bucle del que hemos estado viviendo, que hemos estado repitiendo lo mismo. Entonces hablamos de que tenemos una sabiduría oculta, pero el ser humano también tiene que recopilar una información. ¿Por qué? Porque Dios se fragmentó. Dios se fragmentó. Es una realidad. Dios se fragmentó y en todos los animales dejó conocimiento y en el universo e incluso en el cuerpo del ser humano. Entonces, el ser humano lo que hace es que empezar a recopilar información, que eso es lo que siempre hacemos. Recopilamos información, pero siempre ocurre de que hay un formateo, como lo que ocurrió con la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era una recopilación de información, pero Dios permitió de que esa biblioteca fuera destruida, desapareciera. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta de que la humanidad no era digna de recopilar esa información. Era muy peligroso porque estaban caminando ¿qué? En el camino del mal. Pero cuando tú andas en el camino del bien, Dios te da esa información para que tú la estudies y aprendas. Y entre más información tienes, más la mente se te va a abrir y más conocimiento vas a poder adquirir y más te vas a transformar en un Dios. Porque Dios sabe todas las cosas, sabe todos los idiomas porque Él creó todos los idiomas, sabe todas las formas porque Él creó todas las formas, conoce todos los animales, incluso animales y seres que tú ni siquiera has visto. Jesús conoce todas las partes del cuerpo. Jesús creó los huesos, creó los músculos y los músculos los creó tejidos al hueso. Por eso tú mueves tu hueso y mueves la carne al mismo tiempo porque está tejido. Te enseña sobre la piel. Tienes la misma piel desde que eras un niño. Ella crece contigo. Pero tú dices, venga, pero si la jalo me duele. ¿Cómo es que se ha estirado? Pues tiene que ver con el tiempo, que tú tienes tu propio reloj interno, tu propio reloj biológico. Entonces, yo en videos anteriores he estado hablando de que nosotros
No hemos recopilado información, porque la información que tenemos hoy en día también es muy errónea. Toda la información que tenemos hoy en día no nos sirve para nada. Lo que nos enseñan en las escuelas, la filosofía, la ciencia, la sociología, no sirve para nada, porque si hubiera servido para algo, tendríamos una sociedad mejor. Por eso el conocimiento que tenemos hoy en día, que enseñan en las escuelas a nivel mundial, no sirve para nada, porque si hubiera servido, tendríamos un mundo hermoso. No sirve para nada, sino que eso es simplemente vanidad. Y es cosas erróneas. Tenemos muchas cosas en la historia que son totalmente erróneas. Y por eso Dios tiene que formatear al hombre, porque se llena la mente de mentiras. Y cuando tú te llenas la mente de mentiras, te empieza ¿qué? A gustar la mentira. Y Dios se está alimentando esa generación de puras mentiras. Eso es lo que tiene la mente hoy en día. Tenemos una biblioteca de mentiras. Tenemos la internet llena de mentiras. Puras mentiras. Y donde el hombre le roba autoría al creador. Decimos, no, es que tenemos la secuencia de Fibonacci. ¿La secuencia de Fibonacci? Eso no le pertenece a Fibonacci, sino que le pertenece a Jehová. Entonces debemos decir la secuencia de Jehová. Que Jehová utiliza esa secuencia para crear. Como crea en el cielo, también crea en la tierra. ¿Principio qué? Hermenéutico. Como es abajo, es arriba. Entonces Dios utiliza ¿qué? Un patrón. Decimos, la gravedad de Isaac Newton. ¿Por qué no decimos eso? Porque es muy evidente, diríamos, venga, la gravedad de Isaac Newton, o sea, la gravedad le pertenece a Isaac Newton. Suena tan lógico que nos daríamos cuenta y diríamos, venga, eso no le pertenece a Isaac Newton. Él la descubrió, pero la gravedad le pertenece al creador. 9.8. Decimos, los sólidos de Platón. ¿Le pertenecen a Platón? O sea, ¿el dueño es Platón? No, él las descubrió. Entonces, cuando recopilamos información, le quitamos autoría al creador. Entonces, cuando recopilemos información, tenemos que hacerla de forma correcta. Y entonces ahí es donde yo empiezo a recopilar información del universo. Entonces, yo hago un libro y escribo, observé que Jehová, el creador, hizo eso en las estrellas. El sol entra por unas puertas y sale por otras puertas, y a medida de que él se mueve por esas puertas, su luz cambia. Su luz cambia. Su energía que emana a la tierra es diferente. Yo estoy dándole ¿qué? Crédito al creador. Entonces yo como recopilé la información y lo plasmo en un libro, cuando la persona lee, él se va a dar cuenta de que el mundo tiene ¿qué? Un creador, y es Jehová, y yo no le estoy robando ¿qué? Autoría al creador, sino que se la estoy dando. Se la estoy dando. Se la estoy dando. Entonces, así es la forma de recopilar información. O tú dices, no, a mí me gustan mucho los animales. Tú dices, no, es que escribo, observé, el león posee una melena. Dios tenía conciencia de la necesidad de que del león, que él debe cazar, le dio garras y la melena le permite protegerse de sus enemigos. ¿Qué podemos aprender del león? ¿Cómo caza? ¿Quién le enseñó al león a cazar? El creador. Entonces yo recopilo esa información y la pongo en un libro, dándole siempre el crédito al creador. Observé que Jehová hizo. Observé que Jehová puso en una planta una sustancia medicinal, de que si cualquier persona bebe simplemente hirviendo la sustancia de esa flor, ya se sana. Yo le doy créditos al creador. ¿Quién creó las plantas? En el día de la creación. Jehová nuestro Dios dijo, produzca la tierra toda hierba. Había que hierbas también para sanar cualquier enfermedad. ¿Hemos estado recopilando esa información? No. Hay muchas plantas que no conocemos porque estamos recopilando la información de forma errónea. Yo encuentro una planta y digo, hey, le voy a poner mi nombre. Voy y encuentro una planta y le digo, no, es que como yo la encontré, se llama Alejandro. La planta alejandrina. Propiedades. Hago las pruebas y dijo, bueno, es una planta que sabe curar. Tomo autoría yo y borro al creador. No, el creador no existe. Dios no existe. ¿Dios dónde está? Yo no sé. Entonces, ¿yo qué hago? Le robo autoría al creador y eso no le gusta a nadie.
A nadie le gusta que le roben autoría. ¿O sí? No, a nadie le gusta que le roben autoría. ¿Por qué? Porque un trabajo es un trabajo. A nadie le gusta que le roben autoría. Entonces, yo tengo que respetar, yo tengo que observar. Digo, no, se lo puso el creador. Y yo puedo poner mi nombre, claro, yo hice la investigación, yo lo pongo ahí abajo, yo investigué eso y recopilé. Entonces, cuando la persona lea, puede recopilar información y dice, venga, es que en esa planta hay sanidad. Yo controlo qué, voy busco la planta, digo, la probé, me curó. Lo que dice el libro es verdad, es una planta curativa. Hay que cuidarla, hay que seguirla plantando. Y el creador, Jehová. Bien, es una forma de recopilar información correctamente. Pero en la biblioteca de Alejandría teníamos una cantidad de gente que estaba que robándole crédito al creador, autoría. Entonces Dios dice, no, destrucción total. ¿Por qué? Porque el hombre se envanece. Dice, no, yo investigué, yo hice. Entonces le ponemos la relatividad de Albert Einstein. Cuando Albert Einstein ni siquiera fue el primero en descubrirla. No fue el primero. Ya que los de Babilonia también observaban el universo. También miraban la relatividad que había en el universo, porque los de Babilonia observaban el universo. Los egipcios también observaban el universo. Ellos también descubrieron la relatividad, pero no lo hizo Albert Einstein, sino que lo hizo otra persona en su época. Los cananeos también miraban el universo. Ellos también descubrieron la relatividad. No fue el primero para decir que, démosle el primer Nobel porque fue el primero. Ni siquiera para decir que fue el primero, porque no fue el primero. Han existido muchas generaciones. Es realidad. Pero Albert Einstein puede haber dicho, no, es que el Jehová nuestro Dios creó la relatividad. Agradezco por permitirme descubrirla y explicarla a los hijos de los hombres. Gracias. Es lo que tenía que decir. Nada más. Nada más. Entonces, incluso, si tú te das cuenta, los animales tienen armas. Tienen armas. Tienen garras que el ser humano le gustaría tener para poderse defender. Imagínate tú con unas garras retráctiles. Similar a quién? A Wolverine. ¿Ya las tenía qué? Los animales. ¿Quién se las dio? El creador. Hablamos del tejón de la miel. Tiene una mejor piel que nosotros. ¿Por qué? Porque nada traspasa esa piel. Se puede enfrentar un tejón de la miel contra un león. Y es difícil de que el león mate el tejón de la miel cuando el tejón es un animal pequeñito. Y él se le enfrenta al león. Le dice, bueno, ¿qué pasó? Hagámosle. Y empiezan a pelear. Y el león difícilmente lo mata. ¿Por qué? Porque la piel del tejón de la miel es muy dura. ¿Quién se la dio? El creador. Ya quisiéramos nosotros tener esa piel. No moriríamos. Nada nos traspasaría. Nos van a robar. A ver, chúseme, no pasa nada. Entonces uno analiza todo eso y dice, no, es que el tejón de la miel tiene una piel excelente. Un tejido de piel excelente. Es realidad. La mente. El hombre empieza aquí a estudiar la mente. Y dice, venga, es que Jehová nuestro Dios estableció en la mente tal cosa. El creador estableció en el corazón tal cosa. Decimos, no, la glándula pineal. Siempre han dicho que la glándula pineal es un ojo. Sí, parece un ojo, pero ¿el qué hace? Los que han sentido la verdadera glándula pineal saben de que la glándula pineal hace esto. Envía unas ondas en todo tu cuerpo. Entonces tú puedes documentar eso. Dices, venga, mi glándula pineal está activa. Entonces tú documentas. No, es que la glándula pineal, Jehová estableció de que la glándula pineal se active a través de comer ciertas sustancias. La ayahuasca, hongos, de utilizar ciertas piedras. Y ella envía unas ondas a todo el cuerpo. Y tú documentas eso dándole ¿qué? La autoría al creador. Si no lo haces dando la autoría al creador, él se va a dar cuenta. El hombre me está robando. Y por eso la biblioteca de Alejandría era literalmente un lugar de ladrones. Brum, lo destruyó. Empiecen de nuevo, aprendan de nuevo. Y aprendan a dar el crédito. Cuando Adán se va a dar cuenta de sus errores. De decir, venga, es que estamos robando la autoría al creador. No podemos robarle autoría al creador. Debemos darle la autoría a él. Debemos dar la autoría a él. Ya. Las matemáticas, los números fueron creados por Dios. Las letras fueron creadas por Dios. Nosotros no hemos creado nada. Tanto que Dios es capaz de crear idiomas cuanto Él quiera. ¿Dónde lo hizo? En Babilonia. En la Torre de Babel dijo, vamos a crear tantos idiomas. Tú un idioma, tú otro idioma, tú toma otro idioma, tú toma otro idioma. ¿Por qué? Porque Nimrod quería matar a Dios. Por eso quería construir la Torre de Babel. Ir a matar a Dios. Y Dios no le disparó, sino que le dijo,
tú tomas un idioma y tú tomas otro idioma, y ya no se entendían. Le dijo, no, yo no puedo trabajar contigo, ¿por qué? Porque no te entiendo. Tú me dices hola, pero yo no entiendo qué es hola. ¿Qué es hola? A ver, yo no entiendo qué es hola. ¿Por qué? Porque no, o hablo tu idioma, tiene otra forma de decir hola. Ya, los dividió. No tuvo que dispararle a ninguno. Les cambió el idioma. Cada uno cogió, dejaron la Torre de Babel abandonada. Ya, debemos entender eso. Entonces, cuando recopilemos información, debemos hacerla de forma correcta. Porque si no, Dios nos destruye y dice, ustedes son los ladrones. Me están robando autoría. A nadie le gusta que le roben autoría. Imagínate donde tú tengas una idea y te roban autoría. ¿Te gustaría? Pues no. Pero Adán le robó autoría al creador. Y claro, recopila una cantidad de información y se la quiere dar a la siguiente generación. Y la siguiente generación dice, ah, Dios ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque el hombre no le ha estado ¿qué? Dando autoría al creador, sino que el hombre toma todo para él. Dice, no, la relatividad de Albert Einstein, los suelos de Platón, la secuencia Fibonacci, o sea, todo es del hombre y de Dios no es nada. Y según él, tiene que negarlo. Dios no existe, yo no veo a Dios. ¿Dónde está Dios? Y claro, le roba todo a Dios. Es verdad, porque al final, Adán es los Adanes o los humanos son ladrones. Y Dios mira eso, Dios juzga eso y dice, hay que formatearlo. Empezamos desde nuevo.